bendiga ricamente y pueda derramar de su palabra en este discipulado, en cada uno de ustedes. Hoy vamos a considerar un tema que es candente, que es actual, que es necesario que el Señor nos recuerde cómo debemos actuar en cada situación, porque ninguno de nosotros estamos exentos de lo que vamos a hablar en este discipulado. Vamos a hablar cómo debemos perdonar, cómo debemos perdonar, y nos vamos a ir a Mateo capítulo 18. En realidad yo los voy a invitar a que tengan su Biblia en mano, porque vamos a ir viendo varias cositas importantes que el Señor nos dejó como regla, como orientación, para que nosotros podamos saber cómo actuar cuando tenemos una situación complicada, alguien nos ofendió, algo delicado que tratar con la otra persona. Entonces, versículo 15 en adelante, no lo voy a leer completo, pero sí voy a leer hasta el versículo 22. Dice, que lleva como título cómo se debe perdonar al hermano. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? ¡Wow! ¡Qué temón! Qué difícil esto, ¿no? Para nuestra vida, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar ante una situación de una ofensa, de algún agravio, pero lo cierto es que el Señor nos dejó sus pisadas en esto también. El Señor tiene sobrados motivos para con autoridad hablar de este tema, porque a Él lo han ofendido muchas veces, o pretendido por lo menos ofenderlo muchas veces, lo han insultado, lo han agredido. Pero, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros? Dice, el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. ¿Qué es lo que significa esta palabra de pecar contra nosotros? Pecar contra nosotros. La palabra pecar significa ofender en palabras o en hechos. Eso es lo que significa pecar. No es el mismo vocabulario que cuando decimos pecamos contra Dios. Cuando decimos mi hermano peca contra mí, quiere decir que nos ofendió en palabras o en hechos, ¿sí? Entonces, ¿qué camino debemos seguir según las enseñanzas estas de Jesús? En primer lugar, acá pone 3 pasos, ¿no? En primer lugar, dice que debemos reprender, pero este reprender tampoco es tan literal como lo está mencionando, o como nosotros entendemos que es la palabra reprender. Yo voy y reprendo a mi hijo, yo voy y reprendo a una persona, no es lo mismo. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor Jesús con esta palabra reprender? La palabra reprender propiamente dicha es hablar, ir a hablar con la persona en primer lugar, no es ir a hablar para acusarlo, no se trata de buscar un culpable como normalmente nosotros humanamente lo hacemos siempre, ¿no? Ante
ante una situación decimos, ¿se acuerdan de Adán y de Eva? Cuando Dios le dijo que no comieran del fruto del árbol que le había prohibido comer, de todo podían comer menos de ese. Ellos fueron y comieron. Entonces cuando Dios le reclama a Adán, Adán le dice, la mujer que me diste. Cuando va y le reclama a la mujer, le dice, la serpiente me engañó. O sea, siempre tratamos nosotros de pasarnos la pelota, tratamos de buscar un culpable, de nosotros salir lo más parado posible de alguna situación, ¿no? Acá no se trata de ir a hablar para buscar culpable, de acusar, por eso decía de la palabra reprender. No es propiamente dicho lo que nosotros entendemos como reprender, ¿no? No se trata de buscar culpables, sino de arreglar una situación, porque de la otra manera lo único que estamos haciendo es echar leña al fuego, como dice en Proverbios, capítulo 26, versículos 20 y 21. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego. El hombre rencilloso para encender contienda. Sin leña se apaga el fuego. Cuando nosotros vamos y reprendemos a una persona, que la palabra propiamente dicha, reprender, significa reñir a una persona y expresar en forma autoritaria y severa en desaprobación por causa de una actuación y comportamiento. Entonces, cuando nosotros vamos a reprender, lo hacemos en forma autoritaria, lo hacemos en forma severa porque desaprobamos una situación, sea de palabra o sea de hecho. Proverbio capítulo 25, versículos 8 al 10 dice así, miren. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. Después que tu prójimo te haya avergonzado, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Entonces, con mucha razón, el Señor Jesús dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Habla, exponé tu causa con esta persona, con este compañero, con este hermano, con este amigo, exponelo, poné las cartas sobre la mesa, habla. Nosotros sabemos que hablando la gente se entiende, ¿no? Usamos la razón y decimos sí, hablando la gente se entiende, aunque no estemos totalmente de acuerdo en lo que vamos a definir, ¿sí? No lo estamos de acuerdo, tenemos dos puntos de vista distintos, pero es necesario sentarnos y hablar. Primera razón por la cual tenemos que hacerlo, porque sin leña se apaga el fuego. Y cuando nosotros no hablamos para tratar de solucionar la situación, eso es como una bola de nieve que se va haciendo, va rodando colina abajo y se va haciendo cada vez más grande. Y esto es lo mismo, se va agregando cuando no lo queremos arreglar o no estamos dispuestos a arreglarlo. Todas las cosas es como que influyen para poner leña al fuego. Una palabra que me dijo, una mirada, una acción, una intención, cualquier cosa a nosotros nos va a ir cayendo mal, porque cuando nosotros estamos heridos, hay una carga, hay una soga que se va atando, hay una cadena que se va colocando en nuestros corazones, y nosotros como seres humanos nos vamos enfrascando en nuestro propio pensamiento, entonces eso va a ir siendo cada vez más grande. Jesús dijo, cuando tengas un problema con tu hermano, anda en primer lugar y sentate con él, hablalo, discutilo, poné las cosas sobre la mesa y háblenlo para llegar a un acuerdo. Esto es lo que significa hablar. Ahora, si lo hacemos y la situación persiste, dijo Jesús que en segundo lugar, cuando esa situación no se pudo arreglar, dice que llamemos a 1 o 2 testigos, o 3 a lo sumo, como para, no testigos para aquel testigo de juicio que significa literalmente la palabra ver y oír, ¿no? No es un testigo de que alguien vio una discusión, escuchó una discusión, no, para que en presencia de 2 o 3, dijo, conste toda palabra, o sea, va a ser testigo de esa discusión, va a ser testigo de esa palabra que se va a decir en esa reunión entre tú y él, entre tú y el ofensor, en este caso, ¿no? La persona que te agredió, la persona que te ofendió. Ya que la primera vez, estando tú y él solo, no pudieron arreglar, bueno, ahora vamos a llamar 2 o 3
como para que conste toda palabra, testigo de esa conversación, y no necesariamente que hayan visto y oído esa discusión, esa ofensa, porque a lo mejor ni la vieron ni la oyeron, y entonces no tenemos que inventar testigos. Es testigo sobre esa discusión. Ese es el segundo punto que tenemos que obrar, que es lo que leímos acá. En tercer lugar, ya como la cosa fue tan grave, nos sentamos a hablar juntos, no hubo solución. Llamamos 2 o 3 testigos, no hubo solución. Bueno, en último término, vamos a llevarlo a la iglesia, para que la iglesia tome, no la iglesia en todos los hermanos, a ver que cada uno opine, que cada uno diga, que cada uno, cuando habla de la iglesia, habla del ministerio de la iglesia, eclesiástico, ¿no? El pastor de la iglesia, y si fuera necesario, si el pastor así lo considerara, bueno, llamaría al su grupo pastoral como para poder intervenir en una situación. Pero esto es en caso extremo, de lo que el Señor Jesús dijo. Y notamos en el versículo 18, dice que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto tiene que ver con el perdón. Porque el no perdonar nos ata, nos esclaviza, pone una cadena en nuestro corazón y en el de la otra persona. Entonces, esa situación, ¿qué quiere decir? Que en el cielo queda ajeno, no queda ajeno. Jesús lo está sabiendo, Dios el Padre lo está sabiendo, los ángeles lo están sabiendo, porque esa situación que fue atada en la tierra es atada en el cielo. Y por eso muchas veces nuestras oraciones tienen estorbo, porque hay algo que no hemos arreglado, hay algo que venimos arrastrando de nuestro pasado y no lo hemos arreglado, ¿no? Y nuestras oraciones, por más que pidamos y pidamos y pidamos, tienen estorbo. Hay algo que nos impide llegar a la presencia de Dios con libertad. Por eso que cuando en un momento la palabra de Jesús dijo, cuando tú vas al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve al altar. En otro momento dice, cuando tú tienes algo contra tu hermano, o sea, las dos situaciones, cuando te acordás que fulano tiene algo contra vos, o te acordás que vos tenés algo contra fulano, la ofrenda no se va a aceptar, Dios no la va a aceptar. Entonces, es importante, porque todo lo que se ate acá en la tierra, si tenés un problema que no está arreglado, ese problema está en el cielo, no arreglado. Si lo arreglaste, ese mismo problema se desata en el cielo. Entonces, versículo 19 dice, otra vez digo que si todos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Este no es un tema ajeno. Esto quiere decir que aquellos 2 testigos, o la iglesia, si ya ha llegado el término de la iglesia, ¿no? 2 se ponen de acuerdo. Es función de los testigos no solamente escuchar y ser testigos presenciales de la conversación o de la discusión que se está manteniendo en ese momento, sino que es tarea de estas 2 personas ponerse de acuerdo para orar para que esta solución se concrete en definitiva. Entonces, es tarea, 2 o 3 se ponen de acuerdo, por mi Padre les será hecho. El Padre va a intervenir en esa conversación, entonces, para que esta solución, pero es necesario que haya quienes se dediquen a pedirle al Padre que esto se arregle. Debemos entender que todo conflicto es una carga de la que Jesús nos dijo que debemos descansar. ¿Se acuerdan? El miércoles pasado hablamos de esto, descansar a los pies de la cruz. Debemos ir a los pies debemos llevar el problema a la cruz. Y dijimos que el significado de la palabra cruz es morir. Entonces, cuando yo tengo algo contra mi hermano o mi hermano contra mí, tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir en oración, en humildad, en humillación a la cruz para que nuestro problema se solucione. Así que el ir a la cruz es para su muerte, para que muera, para que eso nos siga vivo, para que no nos siga esclavizando. Debemos llevarlo a la cruz
ponerlo a los pies de Jesús para su muerte. Ese problema tiene que morir en nosotros. No podemos vivir esclavos con un problema que no fue arreglado. En el versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Miren, Jesús mismo se comprometió a estar en esa reunión. ¿Notaron? Jesús mismo se comprometió a estar en esa reunión. Tenemos que ser conscientes de esto, porque esto va a cambiar la perspectiva nuestra ante una situación de delicado contra el hermano. Cuando decimos que pensamos que Jesús está presente, ¡wow! Ya el panorama cambió, nuestra cabeza cambió. Y mucho más cuando vamos en oración y lo llevamos a la cruz. Lo llevamos a su muerte, a la cruz. Yo estoy en medio de ellos. Jesús afirma que su presencia estará entre sus discípulos cuando ellos busquen la unidad en la toma de decisiones. Jesús va a estar orientando la cabeza, nuestros pensamientos, va a ungir nuestros labios para que nosotros podamos largar palabras suaves, palabras delicadas, no palabras hirientes, palabras que duelen más, palabras que cortan más, palabras que son más chocantes todavía y echándole leña al fuego. Vos tuviste la culpa, pero vos me dijiste esto que yo... El Señor nos va a dar la sabiduría en ese momento, si estamos predispuestos a que Él ponga o que nosotros pongamos de nuestra parte, y el Señor Jesús también de su parte va a ponerlo para poder arreglar esa situación, arreglar esa situación. Entonces, Él está presente como oyente silencioso en nuestra conversación. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren, para poder llegar a perdonar a una persona, abrir nuestro corazón al perdón, soltar perdón y recibir perdón, es necesario que aprendamos a soportarnos, porque no somos iguales los seres humanos. Cada uno de nosotros tenemos nuestro punto de vista, nuestro carácter, nuestra posición. Entonces es necesario que todos aprendamos como discípulos de Jesús a soportarnos unos a otros. Jesús lo hizo. En un momento los discípulos le dijeron, Señor, nosotros quisimos sanarlo y no pudimos, ¿cuál es la razón? Y Él le dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar? Cuando bajó del monte de la transfiguración, ¿no? O sea que Él amó, Jesús amó entrañablemente, amó profundamente de todo corazón, pero también Jesús nos demostró que pudo soportar. Y no solamente a sus discípulos, sino a una generación, dice, maligna y perversa, a la gente que no lo amaba, que no lo buscaba, que no eran sus discípulos. Jesús los amaba y Jesús podía soportarlo porque era permanente casi el agravio que tenían de la gente exterior e interior de sus propios discípulos, cuando de pronto no podían escuchar su palabra, no podían aceptar su palabra, y Jesús los ve con amor, que se estaban yendo, les pregunta a sus discípulos, ¿quieren acaso ustedes irse también? Cuando de pronto estoy acordándome en este momento que hubo ese joven rico que viene con toda la buena intención y decirle, Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos saben, Señor, yo lo guardé desde mi juventud a esto, parecía que estaba todo hecho. Y dice la Biblia que Jesús, mirándole, le amó. Mirándole, le amó, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo dice, soportándonos con paciencia, y de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Por eso que cuando tenemos en la cabeza, tenemos en el pensamiento que Jesús está presente en esa reunión, desde el primer momento, incluso me atrevo a decir que ni haría falta pasar al paso 2, de llamar 2 o 3 testigos, mucho menos a la iglesia, pedir la intervención eclesiástica de este asunto. Cuando tenemos un corazón abierto y dispuesto, así como el Señor Jesús nos enseñó. Pero para llegar a esta situación de abrir nuestro corazón al perdón,
que repito y subrayo para que nadie nos engañemos, no es fácil. No es fácil. No crean que va a ser fácil. No crean que va a ser, que yo voy a poder soltar perdón de una, sí, de una voy a poder soltar perdón y no voy a tener más problemas. No crean que va a ser fácil, porque la cuestión de perdonar nos toca a nosotros en el orgullo, nos toca a nosotros en la vanidad de la carne, ¿no? En la vanidad de la carne, nos toca a nosotros los sentimientos de nuestro yo. Entonces tenemos que humillarnos incluso para perdonar. No solo para pedir perdón, ya para pedir perdón sabemos que tenemos que humillarnos y decirle, mirá, me equivoqué, perdoname. Sino para soltar perdón también. Porque lo más lógico, lo más normal, humanamente hablando, de nuestro yo, sería, la hiciste, vas a pagarla. ¿Sí? Entonces, esto no va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero para llegar a este pensamiento tan profundo de cómo debemos actuar en el caso de una ofensa o una agresión, ya sea verbal o física, que alguien haya pecado contra nosotros, como dijo el Señor, debemos entender cómo nos perdonó el Señor Jesús. Porque Pablo está poniendo ahí, dice, de la manera que Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar a los demás. Entonces, para entender cómo Cristo nos perdonó, viene el ejemplo después de acerca de los dos deudores, donde dice, el reino de los cielos es semejante. O sea, nos va a pasar lo mismo, porque estamos en el reino de los cielos, nos va a pasar lo mismo con esta alegoría, o parecido con esta alegoría, pero tenemos que entender qué es lo que nos costó a nosotros el perdón de parte de Cristo. Dice que cuenta el caso de dos hombres, deudores. Viene el primero y comenzando a hacer cuenta le fue presentado, versículo 24, uno que le debía a este señor 10.000 talentos. Para entender la magnitud de esto, porque lo leemos en la Biblia, 10.000 talentos para nosotros los argentinos, no nos significa mucho. Pero vamos al origen, vamos al momento en que fue dicho esto, y 10.000 talentos era más o menos como 6.000 dracmas. Seguimos sin entender. Bueno, 6.000 dracmas, que era la moneda de aquel momento, 6.000 dracmas, era el equivalente, escuchen bien, el equivalente aproximado a 20 años de salario de un obrero. ¿Entendieron? A 20 años de salario de un obrero. Era el equivalente a 6.000 dracmas. O, como dice, a 10.000 talentos, que era el resultado de esto. Entonces, 10.000 esta expresión en esta alegoría, 10.000 talentos, es una exageración de un hecho que alude a una deuda incalculable e impagable, semejante, ahora sí lo trasladamos, estos valores al siglo XXI, año 2021, semejante, escuchen, a 6.000 millones de dólares actuales. ¡Wow! Esto es incalculable. Este hombre le debía a su señor 10.000 talentos, una deuda incalculable. ¿Qué hizo este hombre deudor? Le rogó que le perdonase. Y con tanto ruego, porque antes se pagaban, vos no podías pagar, te vendían la mujer, te vendían los hijos como esclavos, te sacaban todos los bienes, era complicado el asunto, tenías que pagar la deuda. Y este hombre le rogaba que le tenga paciencia, que le tenga misericordia, y el Señor, al que le debía, tuvo misericordia de él, fue movido, dice versículo 27, el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto hizo Cristo con nosotros, porque nosotros teníamos
Estamos considerando que debemos perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. Esto hizo Él con nosotros, porque nuestra deuda con Dios era tan inalcanzable, incluso se nos escapaba de la cabeza como esto. Yo no entiendo, porque soy argentino y porque me gusta manejarme por las cosas argentinas, ¿no? Pero yo no entiendo en realidad qué es lo que significa 6.000 millones de dólares. Para mí es algo inalcanzable, incalculable. Y mucho más se lo quiero traspasar al peso argentino. Es una barbaridad que no la puedo encerrar en mi cabeza. Porque no estoy en ese ambiente, nunca se me ha cruzado, y ojalá fuera así, que se me crucen por mi mano peleas en 1.000 millones de dólares. Pero esto es lo que hizo Cristo con nosotros. La deuda de nuestro pecado fue tan grande, y tan dimensionada esa deuda, que propiamente nosotros no lo entendíamos. Pero Cristo nos perdonó esa gran deuda, porque fue movido a misericordia. Dejó los cielos, vino a la tierra, y somos libres por Cristo. Nuestra cadena se ha roto, la cadena del pecado se ha roto. Y versículo 27, entonces, porque le fue perdonada toda aquella deuda. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Él nos perdonó por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Su tremenda misericordia fue movida para perdonar nuestros pecados y librarnos de la condenación eterna, la cual merecíamos, porque éramos deudores. Entonces en el versículo 33 dice que a este hombre que se le fue perdonada esa tremenda deuda, sale de ahí por los pasillos del juzgado, encuentra a un consiervo suyo que le debía muchísima menos plata. Entonces, este hombre, otra vez, el que le debía al que fue perdonado, le rogaba que le perdonase, o que le tuviese paciencia, que le tuviese misericordia. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Dice que no le perdonó, lo metió en la cárcel hasta que le pagase todo lo que le debía. Fue llamado este hombre al dueño, al patrón anterior, y en el versículo 33 dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esto es lo que dijo el apóstol Pablo, que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. ¿No debíamos tener nosotros misericordia de aquel hermano que nos ofendió con una palabra o con un gesto? Y que nos reunimos y empezamos a charlarlo y buscar la solución. Y no le echamos más leña al fuego. Y queremos librarnos de esa carga del no perdón, que nos ata y que nos amarga la vida. Y que en lugar de viajar ligero, viajamos con esa pesada carga, como el miércoles pasado poníamos ese hombre en la placa con una tremenda carga sobre su espalda. Tenemos que ir a la cruz entonces. Repito este concepto porque es importante. Ir a la cruz para su muerte. Eso tiene que morir en nosotros. Y tenemos que soltar el perdón y que muera la bronca, que muera el orgullo, que muera la vanidad de nuestra carne, es decir, me humilló, que se la aguante, va a tener que pagar. Eso tiene que morir. Nosotros tenemos que perdonar como Cristo nos amó, como Cristo nos perdonó, que es con misericordia. Versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Marco, capítulo 11, versículo 25, dice: y cuando estáis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y te voy a decir algo. El perdón no empieza en la mesa, cuando te sentás con Él a poner las cartas sobre la mesa, a ver por qué pasó lo que pasó. El perdón empieza cuando estás orando. Ahí comienza el perdón hacia ese hermano. Cuando estés orando, perdoná. Y después te va a ser más fácil cuando vayas a
a hablar con Él. Pero primero tenés que perdonar. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, dos cosas más que le agregamos al ingrediente. No juzgar y no condenar. No juzguéis y no condenéis. Mateo 6, versículo 12. Y perdonadnos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Wow! Y el Señor Jesús lo puso, mire, en la oración esa ahí, de Mateo, dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, si no queremos perdonar, si no queremos soltar perdón, el Señor no va a soltar. ¿Entienden ahora por qué dice que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo? Porque si no perdonamos nosotros, eso nos va a atar y va a ser atado en el cielo. Dios no nos va a perdonar a nosotros. Si no perdonamos, dijo Jesús, Dios no nos va a perdonar. Versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es clarito, lo dijo el Señor Jesús. En el versículo 21 dice, viene Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Una vez entendido este mensaje y la forma que tenemos que perdonar, Pedro le dice, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? Miren, el Señor le dice 70 veces 7. Lucas, capítulo 17, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. ¿Qué quiere decir esto de 7 veces al día, 70 veces 7? Miren, 70 veces 7 son matemáticamente 490 veces al día. ¡Wow! No existe. Es como esa gran deuda, los 10.000 talentos. No existe una persona que nos pueda ofender 400. No existe una persona que nos ofenda 7 veces al día. 7 veces al día. Mucho menos 490 veces. Es algo inalcanzable. No existe en realidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la enseñanza de esta? Que los verdaderos discípulos de Jesús deben perdonar sin llevar la cuenta de cuántas veces lo han hecho. A mí viene Damaris, me ofende hoy, ahora la perdono. Viene dentro de 1 hora, la perdono. Viene dentro de 3 horas, la perdono. Viene dentro de 5 horas, la perdono. Pará, ya hace 3 veces que te perdoné, 4 veces. ¿Cuántas veces te tengo que perdonar lo mismo? Decimos nosotros, ¿no? Jesús dice, no, perdonale 70 veces. Si viene y te dice, me arrepiento, perdonale 70 veces 7. Olvídate. No podés llevar la cuenta. Y está hablando por día. No quieren hablarlo por día esto, quieren hablarlo por vida. Dígame nadie que lo ofendió 490 veces en su vida. Yo tengo 60 años y no recuerdo a alguien que me haya llegado, pero ni a los talones con esa cifra. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la enseñanza? Que debemos perdonar siempre. Debemos desatar perdón, soltar perdón, amar, liberarte, viajar liviano. Las cadenas del pecado me libró, para mí ya no hay condenación, porque solté perdón, hay libertad, somos libres en Cristo, hay libertad en Cristo, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Dios te bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas.
avergüenzo de